Entonces, para comenzar, vamos a arrancar con esta perspectiva de la obra literaria. Y en cuanto a lo que se envió como trabajo de filosofía, que me preguntaron, que más que nada no se olvide, no es un deber como tal, es un trabajo en clase. Ahí dice, usted debe subir 4 preguntas de lo que se refiere al tema que estuvimos viendo anteriormente. Las preguntas sin respuesta, solo la pregunta. Por ejemplo, pregunta, pone usted en el cuadro. Son 4 en total porque son 2 de ciencia y son 2 de filosofía. Pone ciencia, filosofía. Una pregunta de la ciencia. Vamos a ver. ¿Cuántas especies de dinosaurios existen? ¿Ya? Pregunta de la filosofía. ¿Qué es la belleza? Y pone 2, 1, 2. Listo, eso es todo. Simplemente pone las preguntas. Sí, Está yo bien. tengo una pregunta. Dígame. Yo encontré la pregunta que, ¿qué es la conciencia? Pero no sé si ven ciencia o en filosofía. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Ahí está un poco mezclado, pero puede ponerle dentro de la filosofía. ¿Por qué razón? Porque la conciencia es parte de la psicología. Ahora, no sé si llamarle o no a la psicología ciencia. Ahí está el problema, ¿sí? Pero conciencia y autoconciencia es un concepto filosófico de Hegel. Así que también es filosófico. Vamos a ponerlo dentro de eh, la filosofía, obviando que la psicología sea ciencia, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo? ¿Queda un poco más claro? ¿Sí? Ya, entonces simplemente las 2 preguntas que ustedes encuentren, por favor, busquen o traten de ir poniendo preguntas. El objetivo no es que ustedes presenten el trabajo en sí mismos, o sea, no es el objetivo solo presentar por presentar, sino tratar de entender la diferencia entre la ciencia y filosofía y estos ámbitos, por ejemplo, el que acaba de preguntarme Stalin, que justamente genera duda, si se dan cuenta. Entonces, eso es lo importante. Si tienen preguntas, por ejemplo, profe, yo encontré esta pregunta, puede ser aquí, puede ser acá, por estas razones, me preguntan, o en el caso, por ejemplo, de que ustedes pongan en un lado u otro y no estén seguros, una simple explicación, yo les leo y no hay problema, ¿sí? Si es que no desean preguntar, pero lo correcto sería que me pregunten. Así podemos ir tratando estos temas, como por ejemplo el tema de la conciencia, que es un tema que se ha trabajado en la filosofía, es un tema de la psicología, y ahí podría caer dudas. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, otra duda, inquietud? Entonces, no se olviden, sobre todo, subir su trabajo. No se olviden hacer los trabajos. Están a tiempo, todavía tenemos dentro de esta unidad algunas cosas que realizar, así que vayan realizando los trabajos conforme las fechas. Si ustedes envían antes, como he visto algunos de ustedes que envían antes, yo ya les he revisado. Si no están conformes con alguna nota, me avisan sobre todo para irles corrigiendo. ¿Alguien, alguna duda? ¿Iba a hablar alguien? ¿No? Bueno, no se olviden. Si no quieren decirme también, pueden escribirme y les reviso sin inconvenientes, siempre y cuando me avisen para poder corregirles esas notas. Bien, Listo. dígame. Disculpe, las preguntas, ya usted dijo que busquemos unas preguntas Así es. a buscar, pero no le respondemos ahorita. No, no, no respuestas, solo las preguntas. Usted solo pone la pregunta, no la respuesta. ¿Sí? La respuesta demanda de un análisis mucho más extenso. ¿Sí? Solo la pregunta. Pone ciencia
Pregunta 1, pregunta 2. Filosofía, pregunta 1, pregunta 2 en un cuadrito y eso me envié. ¿Hecho? Nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda tal vez? Si necesitan que les vuelva a repetir, no tengan miedo, pregunten. Si no se entendió, pregunten. Bien, entonces... ¿Se podría decir que en la filosofía siempre va a formar parte el hombre en las preguntas? Bueno, desde el cambio de la filosofía, bueno, digamos el cambio, por decirlo así, cuando Parménides se centra en el ser y piensa que el centro y el punto principal de todas las cosas es el ser humano, entonces a partir de los clásicos el punto central de la filosofía sí va a ser principalmente el ser humano, pero no únicamente, porque, digámoslo así, también le interesa a la filosofía el origen de la realidad, pero hay pensadores que opinan que sin el ser humano puede que exista el mundo, pero carece de sentido. Entonces sigue siendo recurrente el tema del ser humano, el existencialismo, aún en la lógica, porque la lógica es un lenguaje y es un lenguaje creado por el ser humano. Entonces, de todos modos, es una interpretación, ¿no? Pero, ¿por qué le digo depende? Porque hay filósofos que se llaman hiperrealistas, que opinan que el ser humano no cuenta para nada y que en realidad la realidad existe, poniendo el término de realidad como tal, existe independientemente del criterio del ser humano. ¿Sí? Son dos posturas, el idealismo y el realismo. Y dentro del realismo existe el hiperrealismo. Pero por lo general siempre estamos hablando del ser humano. Aún así, los hiperrealistas, ¿qué están diciendo? El ser humano no existe, entonces también están hablando del ser humano. Podríamos poner ese punto. Podríamos decir que la ciencia en este ámbito es mucho más ligada a las cosas, yo diría, no solo por ejemplo, la física, que a veces estudia los astros y no tiene que ver nada con el ser humano, pero el punto siempre es el conocimiento. Entonces, estamos hablando de este momento. Entonces, yo lo que diría sobre todo es que la ciencia es mucho más práctica. Quiere hacer cosas. A la filosofía le interesa entender y preguntarse. En cambio, a la ciencia le interesa construir cosas, hacer cosas, crear elementos, crear modelos, aunque no sean, por ejemplo, digamos, no puedo crear un modelo físico del Big Bang, pero creo un modelo matemático que trate de explicar. La filosofía eso tanto no le interesa. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en cuanto a la obra literaria, para la última hora que nos toca ciudadanía, no perder tanto el hilo conductor. Nosotros hemos acabado con el tema que nos tocaba en la obra literaria. Hemos leído aquí sobre este tema y sobre los elementos que se refieren principalmente a la fantasía en cuanto a este texto del Hada de la Nieve, o sea, principalmente una explicación fantástica de un hecho concreto, que son estas termas. Pero, de todos modos, yo les planteé tres preguntas. La primera está en el texto, en donde se plantea la siguiente pregunta. ¿Dónde y cuándo se originó el empleo de la fantasía en las narraciones y relatos? La segunda pregunta era, ¿qué quiere explicar el texto? O sea, prácticamente, ¿qué quiere decirnos el texto? ¿Es solo la explicación de las termas o tiene que ver con la relación entre estos dos personajes y el cual conlleva todo el desenlace que vemos? Pirepillán es el punto central o realmente cuál es el fondo que tiene, qué quiere realmente explicarnos, ¿sí? No se olviden esta pregunta, ya depende mucho de su criterio literario, es decir, de su análisis. Dentro de la última pregunta, ¿dónde se manifiesta lo folclórico? No se olviden que lo folclórico es propiamente esta cultura popular, la expresión en el lenguaje
de los elementos propios del quehacer de un pueblo, en este caso de este pueblo que manifiesta lo propiamente latinoamericano. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo estoy planteando para que ustedes lo suban en ciudadanía simplemente como un trabajo, pero en realidad está interrelacionado con las dos materias. Hemos estado hablando principalmente en filosofía sobre lo que tiene que ver con filosofía latinoamericana, con el pensamiento propio latinoamericano, que está muy relacionado con esta forma de ver, con esto folclórico, con esta perspectiva. Además, en ciudadanía hemos estado hablando de la democracia y todos estos ámbitos, pero siempre analizando la realidad ecuatoriana y en general latinoamericana. Muchos de estos relatos, en este caso este relato entre Argentina y Chile, tiene una incidencia dentro de la forma de entender la realidad. Así, muchas historias y muchos elementos que son propios también de nuestro pueblo se interrelacionan con las perspectivas latinoamericanas en algunos aspectos. Entonces, es importante tomarlo en cuenta en estos dos ámbitos. No se olviden, respondan las preguntas y súbanlas. Si alguien tiene alguna duda sobre las preguntas, no sabe qué tiene que hacer, qué pasó en clase, tenga en cuenta avisarme. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? No se olviden subir entonces esas 3 preguntas. Yo ya les voy a generar la posibilidad de que puedan subirlo. Tendrán tiempo suficiente hasta la siguiente semana para que lo puedan subir. Pero les reitero, porque hemos terminado este primer cuento, y para que tengan en cuenta, sobre todo, cuando analizamos un cuento, una historia, no es solo leer, no es solo identificar dónde está el verbo, el sujeto, el predicado, no es solo identificar cuáles son los sinónimos, los antónimos, no es solo identificar eso, sino sobre todo es entender lo que estoy leyendo. Y eso es lo que a veces nos falta, análisis comprensivo de los textos y de las opiniones. Bueno, vamos entonces a continuar ya que no hay más opiniones, dudas, inquietudes. Hemos cerrado las ideas de otras disciplinas en contraste con la filosofía y vamos con el siguiente tema. Ayúdeme, señor Díaz Mateo, ¿qué tema nos toca posteriormente al que vimos en filosofía? Ya, déjeme buscar el cuadro. Claro que sí, búsquelo y me cuenta. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a ir revisando para ir tomando en cuenta. Tomen en cuenta los temas y podemos ir puntualizando perspectivas. A ver. Alguien hasta que el compañero regrese con los datos. ¿Qué tema nos toca? Relaciones de poder que legitiman o cuestionan la filosofía clásica. Ya, muy bien. Pues relaciones de poder que legitiman o cuestionen la filosofía clásica. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva, estas relaciones de poder. ¿Cuál es el objetivo? Primero, identificar las relaciones de poder y posteriormente irla relacionando con la filosofía latinoamericana estas críticas a la filosofía clásica. Entonces, identificar las relaciones de poder que legitiman y cuestionan la filosofía clásica y latinoamericana en función de sus motivaciones y resultados, sobre todo en el ámbito político, que es lo que más influencia tiene en nuestro territorio, en América Latina. ¿Cómo creen ustedes que influye el poder del pensamiento en los ciudadanos? ¿Cómo influye el poder del pensamiento, las ideas? ¿Cómo influye una idea en el pueblo en general, en los ciudadanos? ¿Qué creen? Influye en la toma de decisiones.
Ya, vamos ejemplificando o explicando como usted desee. ¿Cómo es esto de la toma de decisiones? ¿Cómo influye? No me diga, ya no voté por el candidato que yo pensaba, sino ya vi la clase y cambié de opinión. ¿Cómo es esa perspectiva? Pues puede ser así como usted dice, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le influye a usted? ¿Qué les influye a ustedes? ¿Qué podemos decir? A ver, esto realmente me puede hacer cambiar de opinión en cuanto a las ideas, ¿no? No a las amenazas ni nada por el estilo, sino en cuanto a las ideas. ¿Qué puede hacernos cambiar de opinión? ¿Qué creen? ¿Qué será que realmente es algo que yo puedo decir? Tal vez converso con esta persona o convivo con esta persona y realmente ahí yo puedo decir mi idea puede ser evaluada, puede ser cambiada, puede influir en mi pensamiento. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Será que yo cambio de opinión o no? ¿O creo que no cambio de opinión? Que es algo mucho más interesante de analizar, porque a veces yo digo, no, yo tomé la decisión. O sea, realmente yo tomé las decisiones y cuando analizo me dijeron qué hacer o me plantearon el punto de vista. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra perspectiva y los griegos, por lo menos los filósofos, no todos obviamente, como en toda la humanidad, los filósofos y Sócrates nos guió mucho en esta perspectiva. A ver, yo no conozco todo y no puedo conocer todo, es imposible, somos seres finitos. Por lo tanto, debemos ser conscientes. Hay que simplemente plantearnos la posibilidad de que no voy a conocer todas las opiniones y de que me puedo equivocar. El modelo de administración política de la sociedad griega clásica, que estaba conformado por estas denominadas ciudades-estado o polis, que se pueden definir como pequeñas comunidades sociopolíticas, tenían dentro esta conformación de la posibilidad de la opinión. Dentro de esta perspectiva, los gobiernos, el conjunto de todas las ciudades, constituía la Grecia antigua. No era solo un territorio como conocemos nosotros, un estado, donde este estado es el que determina, por ejemplo, qué se va a hacer, las leyes, las normas. También dentro del estado están las ciudades y demás elementos. En cambio, en Grecia era al revés. La conformación del estado era gracias a estas ciudades de estado. Por lo tanto, cada una de las polis en Grecia eran una ciudad de estado independiente. Recordando un poco lo que estuvimos nosotros ya revisando, que ya hemos revisado con anterioridad, por eso estoy tratando de avanzar rápido. En cuanto al criterio que nosotros tomamos dentro de la sociedad, de la ciudadanía, depende mucho del criterio que tenemos nosotros. ¿A qué me refiero? Las opiniones que nosotros tenemos y lo que elegimos depende mucho también de nuestro estudio, de nuestro bagaje cultural, de la realidad, de las opiniones, de los valores en general que se van adquiriendo. Dentro de esta consideración, en la antigua Grecia, nosotros sabemos que todas las grandes ideas que se cristalizaban en la ciudad-estado de la polis griega dependían mucho del criterio que daban sus habitantes, porque si nos acordamos, propiamente en ciudadanía, la democracia griega es una democracia directa. Por lo tanto, no todos podían participar del criterio. No todos los habitantes podían, no todos los ciudadanos, o mejor dicho, no todos los habitantes poseían ciudadanía. Dependía mucho del criterio de la ciudad y de la conformación para realmente hablar de un ciudadano. Y nosotros planteábamos las clases anteriores, sobre todo en ciudadanía el año pasado, recuerden, la diferencia entre Esparta y Atenas. Atenas, una ciudad con criterio más hacia lo político.
y donde los ciudadanos eran solo aquellos atenienses nacidos dentro del territorio y demás conformaciones. En cambio, Esparta era un territorio guerrero, que su fuerza o su pensamiento estaba guiado hacia ese elemento. Por lo tanto, quienes conformaban la ciudadanía eran todos aquellos que podían esgrimir una espada, que podían pelear, que podían luchar. Por eso las mujeres también conformaban el espacio dentro de la perspectiva de la ciudadanía. ¿Por qué recordamos esto principalmente? Porque las relaciones de poder principalmente están determinando quiénes son los que toman o no las decisiones y cómo influyen nuestro pensamiento. Es verdad que existieron muchas mujeres alrededor de Grecia que tenían la posibilidad de opinar, de generar conocimiento y demás opiniones, pero siempre estuvo ligado a la perspectiva que teníamos dentro del Estado. Si nosotros comparamos con la sociedad latinoamericana, dentro del proceso, la lucha por el cambio ha sido siempre en esta perspectiva de no mantener los estigmas o las perspectivas que se han planteado desde Grecia, sino tratar de generar un proceso más amplio. Los filósofos griegos no fueron indiferentes a la situación social y política que atravesaba Grecia en general. Por ejemplo, Aristóteles parte su análisis ético de su texto, la Ética Nicómaco, y se llama así porque le dedica su texto a su hijo Nicómaco, directamente por la guerra del Peloponesio. Esta guerra que sucede en el siglo V a.C., ahorita estoy haciendo un bagaje, ¿no? Un análisis amplio para la siguiente clase ir puntualizando algunos elementos y tengan una idea de lo que estoy puntualizando. Por ejemplo, en Aristóteles es claro que el bien común es lo que le motiva. ¿Por qué razón? Porque esta guerra del Peloponesio dejó realmente un problema de que no existían ámbitos ni principios en los cuales el ser humano se fundamentaba. Así, las figuras como Sócrates y Platón también plantearon elementos que debían estar ligados con la política. Sócrates le interesaba mucho lo que las personas opinaban y planteaba que directamente el pensamiento lo tiene el otro. No, y algo tiene que decir realmente. Esta crisis de esta corrupción moral de la guerra del Peloponesio trae consigo también un desorden en el criterio ético y que lo plantea Aristóteles. Entonces, estos elementos que estoy rápidamente desglosando y que obviamente, como les digo, voy a irlo puntualizando en la siguiente clase, quiero que ustedes entiendan que han sido elementos que influyeron dentro de toda la humanidad. Y en América Latina también son planteamientos que debemos volvernos a pensar, volver a pensar o volvernos a preguntar sobre estas perspectivas, porque la política es un ámbito que no es solo los políticos, ni solo el nuevo presidente, ni el representante. Nos atañe a todos. ¿Por qué razón? Porque es la forma en la cual vamos a llevar una armonía conjunta para poder alcanzar una sociedad más estable. Esta perspectiva de Aristóteles, Sócrates, Platón y los filósofos griegos influye directamente en el entendimiento de la actualidad. Por eso es que estudiamos a los griegos. Por eso es que tanto énfasis en estudiar a Platón, a Sócrates, a Aristóteles. Ustedes pueden decir, pero eso sucedió hace años antes de Cristo. ¿Por qué nuevamente está revisando a alguien que murió hace millones de años? ¿Por qué razón? Principalmente porque estos pensadores, aun cuando se hayan equivocado en ciertas cosas, Aristóteles se equivocó en muchas cosas, pero planteó elementos que hasta la actualidad son recurrentes y deben necesariamente ser replanteados. Bien, voy a terminar aquí este monólogo principal para ir completando y no cansándoles sobre todo, pero que tengan una idea. Vamos a trabajar con las relaciones de poder que están planteadas en la filosofía clásica y elementos que han ido influyendo, elementos que también son criticables dentro de esta perspectiva, retomando lo que ya hemos visto, ideas que ya tenemos.
Vamos a plantear algunos elementos también de la filosofía romana en cuanto a la política, porque los romanos han sido los que mayormente han estudiado sobre todo el derecho, es decir, cómo conllevar una sociedad estable conforme a las leyes y a las normas. Bien, jóvenes, no se olviden subir su trabajo de obra literaria. Les dejo esta inquietud de lo que es la filosofía griega y por qué estudiar nuevamente a los griegos y por qué, si estamos en filosofía latinoamericana, otra vez hablar de los griegos. Y comenzamos la siguiente clase sobre este tema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?